Bien, bienvenidos a todos a esta cuarta sesión del Taller del Testigo. Este taller tiene como propósito acercarnos al texto buscando identificar en ello lo que Dios inspiró al autor y lo que Dios quiere seguir inspirando a cada uno de nosotros a través de los días, a través de los tiempos. Hoy, de manera particular, no vamos a abordar un tema como tal o una herramienta como tal para podernos acercar a la palabra, sino que hoy lo que haremos será, como bien se llama este espacio, un taller frente a un texto bíblico. Este texto es un texto que ya habíamos abordado en una anterior temporada o el año pasado en el taller del testigo. No obstante, hoy lo vamos a volver a abordar con un propósito y es poder colocar la mirada en, en los personajes de una manera diferente a la que nosotros hemos dicho en otros momentos o de una manera diferente a lo que normalmente se miran los textos. Para ello, vamos a dirigirnos a Mateo capítulo número 14 y vamos a leer a partir del versículo número 22 hasta el 33. Le voy a pedir el favor a... le voy a pedir el favor a Ubaldo. Ubaldo lo veo ahí conectado. Ubaldo, buenas noches. Buenas noches, mi hermano, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bienvenido y te voy a pedir el favor de que leas a favor de todos Mateo capítulo número 14 versículo 22 al 33. Mateo 14, versículos qué, perdón, 22 al 33. 22, 33. Listo. Entonces dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, Perdóname, mentiras, Mateo capítulo sí, 14 versículo 22. 22, sí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era muy contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Muchas gracias, Ubaldo. ¿Puede ser tan amable y oras para que el Señor nos ayude en el estudio de este texto? Bueno, Señor Padre, te doy gracias. Siempre, Padre, el motivo de nuestra reunión delante de ti es agradecerte, Padre, tus bondades. Todo lo que nos das, Padre, de una manera inmerecida. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo ejecutando tu palabra en este tiempo, Señor, que sea Él el que nos lleve a toda verdad, Padre. Ayúdanos a diferenciar entre el argumento del hombre, el discurso del hombre y la revelación del Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a disponer este corazón para que la enseñanza recibida, Señor, podamos primero ahondarla en nosotros, ejecutarla y después enseñarla a otros, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, en presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Gracias, Ubaldo, eres muy amable, muchas gracias. Bueno, vamos a tomarnos 5 minutos de manera individual, eh, en donde lo que vamos a hacer es a escribir en el chat la enseñanza que para nosotros trae esta porción. Entonces usted se va a tomar 5 minuticos para meditarlo y va a escribir allí en el chat la enseñanza que para usted trae esta porción. Bien, es decir, esta porción me enseña que
Ra, 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 ra. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacerlo ahora mismo. Muy bien, después de haber meditado en esta porción, vamos a ver qué es lo que cada uno nos aporta a la lectura de esta porción. Comenzaré por leer la participación de Gerson. Gerson dice acá, esta palabra me enseña que no debemos dudar del poder de Dios, sino tener fe en Jesucristo y en los momentos de adversidad. Y en los momentos de adversidad, no debemos sucumbir ni dudar de su poder. Dice el pastor Wilson, la enseñanza que me deja el texto es ser intrépidos para comunicar el evangelio de Jesús. Xiomara dice, a mí me enseña que debo tener más confianza en el Señor Jesús a pesar de las cosas que tenemos cada día. Susana dice, Jesús nos enseña a confiar, a no tener miedo. Feliz. Giovanni dice, por medio de esta palabra, Dios nos está invitando a que debemos de tener más fe. Sigo leyendo. Luz Miriam dice, la enseñanza es que debemos tener toda la confianza en Él, que con Él todo es posible. Paola dice, a pesar de mi poca fe, el Señor Jesús quiere salvarme. Esto, Patricia dice, esto me enseña que para Dios no hay nada imposible y que Él siempre está pronto para ayudarnos. Lo único que nos pide es tener fe bajo su voluntad. Lady y Christian dicen, la enseñanza que nos deja esta porción es que en todo momento y lugar debemos tener fe en el Señor y reconocer que gracias a Él seremos salvos y guardados de todo mal. Carolina Balbuena dice, desea enseñarnos que debemos confiar en el Señor Jesús. Él tiene el control de todas las situaciones. Olga nos cuenta, el mensaje que me deja es tener los ojos puestos en Jesús para que Él sea glorificado. Aporta Susana otra parte donde dice que de la mano del Señor todo lo podemos, pero si nos soltamos caemos. Gerson añade también que debemos orar, porque Jesús siempre oraba y clamaba al Padre pidiendo su respaldo y voluntad. Y Dania dice, esta palabra me enseña que no debemos dudar de la palabra, que debemos confiar en el Señor, tener más fe. José dice, el poder que tiene su palabra. A la pastora Lelis dice, a mí me enseña que es necesario nuestra fe en momentos difíciles. No olvidar, Jesús tiene el control. Antonio dice, Jesús prueba nuestra fe porque a veces dudamos, pero Él siempre tiene el control. Pastor Clímaco y Mari dice, nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios. Su palabra nos lleva a caminar en lo sobrenatural. Yair dice, la enseñanza de esta porción es que no debemos dudar de la palabra de Jesús a pesar de las circunstancias. Eso es la verdadera fe. Debemos permanecer en la palabra del Señor. Lina dice, lo que no vemos nos genera susto. Perdón, sí, ahí dice, lo que no vemos nos genera susto. Lo que no vemos nos genera susto, miedo, angustia, preocupación. A veces no vemos a Jesús en nuestras vidas si no hace algún milagro o algo que pueda ser percibido a través de nuestros sentidos. Bien. Juan David dice, me resumen el tema ya en un momento. Lina dice, así no veamos a Jesús a través de nuestros sentidos, Él siempre está con nosotros y en control. Perfecto. Bueno, muy bien. Después de haber visto este resumen de todo lo que hemos captado, ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. Este ejercicio va a ser lo siguiente. Les quiero pedir el favor que estén atentos y apunten allí en sus libretas o en el computador, en el celular, donde ustedes estén. La primera pregunta es, van a buscar de manera puntual qué había pasado antes de este suceso. De manera puntual, o sea, no se van a poner a profundizar en esto porque la porción que nos ocupa ya nos fue dada. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Esa es la porción que nos ocupa, pero queremos
saber de manera puntual qué había pasado antes de este suceso. Lo segundo es que con base en esa misma pregunta vamos a contestar qué habían hecho Jesús y los discípulos antes de este suceso. Ahora bien, en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, ¿cuántos grupos de personas hay en la porción bíblica? Perdón, Y pastor, ¿el Mateo qué? Perdón. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23, ¿cuántos grupos de personas hay en esta porción bíblica? ¿De qué grupo de personas nos habla esta porción bíblica? Luego vamos a identificar qué acciones hizo el Señor Jesús. ¿Qué acciones hizo el Señor Jesús? Y luego vamos a identificar las palabras de los discípulos. Y listo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Para los que no escribieron, allí está en el chat las preguntas. ¿De acuerdo? Así que ahora nos vamos a ir a los grupos de estudio. Este trabajo es un trabajo de mucha observación. Yo les pido el favor que, como vamos a estar allá en equipos, entonces usted pueda trabajar con su grupo. Por favor, le invito a que usted no se quede en silencio. Le invito a que usted pueda disfrutar allí de poder compartir con sus hermanos. Como siempre, usted elegirá un moderador y entre todos eligen un moderador y este moderador va a comenzar a observar la porción. ¿De acuerdo? ¿Qué deben contestar? Las preguntas. Eso es lo que deben hacer. Y luego vamos a salir y vamos a llegar a una conclusión. Les aseguro que hoy vamos a llegar a una sorpresa bien bonita en esta porción, porque es necesario que podamos atender a esta porción de una manera bien especial que Dios nos pueda invitar. Así que les envío a los grupos, por favor acepten la invitación y Haz una allí pregunta. ustedes puedan trabajar con sus compañeros. Haz Gerson, una ¿ibas a decir pregunta. algo? Sí, señor. La pregunta 3 donde dice, ¿en qué grupo de personas nos habla esta porción bíblica? ¿En cómo así, en qué grupos? No, no, no. En Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, ¿cuántos grupos de personas hay en la porción bíblica? Sí. Ok, por favor acepten la invitación. Muy bien, después de habernos acercado a la porción y haber contestado las preguntas que se generaron, que se dejaron allí para poderlas trabajar en el grupo, vamos a escuchar algunas opiniones. Quisiera pedirle el favor a alguien que en especial pudiese atenderlas para que al final pudiéramos sacar una conclusión. ¿Alguien se ofrece voluntariamente para ello? Ok. ¿Cómo la pregunta, ¿De qué se pastor? trataba Sebastián, el versículo? Sebastián, Sebastián. Ah, Sebastián. ¿Alguien? ¿Sebastián dijo? No. Bueno, La, sí, señora. Bueno, yo podría, señor. Listo, Sebastián, muchas gracias. Sí, Entonces, ¿cuál es señor. la intención, Sebastián? Que a partir de la participación de todos, entonces tú escribas allí lo que cada uno va diciendo a partir de lo que contestan de las preguntas y al finalizar haces una síntesis de esa participación, ¿sí? Algo puntual. Así que gracias, Sebastián, de antemano. Muchísimas Bueno, señor. gracias. Bien, ¿cómo vamos De a...? nada, Sebastián, de nada. Yo le eché la... Bueno, muy bien. Entonces, recuerden la metodología, levantamos la mano allí por el Zoom para que podamos escucharnos. Habrá momentos donde digo hasta aquí, ¿sí? Por cuestiones de tiempo. Así que la primera pregunta es, Patricia, señora,
de las preguntas. Ah, ok, bueno. Entonces la primera pregunta es, ¿qué había pasado antes de este suceso? Entonces, Patricia, ¿qué sucedió antes de que Jesús, de que aparezca este momento en el cual los discípulos se van sobre las aguas y las multitudes también se van para sus casas? Cuéntanos qué sucedió antes. No, pues o sea, nosotros escribimos que ellos estaban reunidos comiendo, o sea, que había 5.000 hombres y niños y entre mujeres. Eso. Muy bien. Entonces antes estaban comiendo y habían reunidos 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres. Entonces, perfecto, Patricia, muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo a la respuesta que da Patricia? Lina, adelante. En nuestro grupo también, pues algo que de pronto destacamos era que Jesús había tenido compasión de o de las personas, de la multitud que se había acercado a él y la sanó, porque antes de eso los discípulos habían venido a Jesús a decirle que Juan el Bautista había muerto y él se apartó. Y cuando salió encontró a toda la multitud y fue cuando tuvo compasión de ellos y de los enfermos y los sanó. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Lina. Entonces, además de haber comido, antes había sanado a los enfermos. Muy bien. José. Sé que tuvo misericordia. Dice que Jesús tuvo misericordia. Muy bien. Bueno, entonces, ya hemos identificado qué sucedió antes, ¿no? ¿Cuál fue el suceso? Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué hicieron Jesús y qué hicieron los discípulos en ese momento de la alimentación? Cuéntenos, por favor. ¿Qué hicieron Jesús y qué hicieron los discípulos? Susi. Pues los discípulos mandaron a la gente que se fuera, pero el Señor les dijo que no se fueran, que se quedaran y Él les iba a dar comida. Muy Y les bien. mandó que se sentaran, Chévere. que se Muy bien. recostaran sobre la hierba. Muy bien. Entonces los discípulos habían despachado a la gente, pero Jesús dijo, no. Déjenlos acá, que yo tengo misericordia de ellos y les vamos a dar de comer. Muy bien. Gerson. Sí, señor, lo que usted dijo que Jesús tuvo compasión de los, de los seguidores y los alimentó. Muy bien. Tuvo compasión de sus seguidores. Gracias, Gerson. Muy bien. Paola. Pao. Ya. Bueno, les estaba enseñando, Jesús les estaba enseñando a los discípulos y a la multitud. También los estaba sanando, que era algo que también estaba haciendo. Y bueno, el trabajo de los discípulos y el Señor Jesús de repartirle los peces y el pan a más de 5.000 personas. Muy bien, ellos también tuvieron un trabajo arduo. Nosotros pasamos a veces por alto eso y estuvieron atendiendo a 5.000 hombres más mujeres y niños. O sea, ese trabajo también implica algo que nos enseña la porción, ¿no? Bien. Dice Idania, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces se habían apartado, tenían multitudes, los alimentó y les enseñó y los sanó. Muy bien. Bien, Susi. Y luego Antonio. Que además de eso, ellos también sobró, ¿no? Sobreabundó. Recogieron 12, fuera que repartió y todo, tuvieron que recoger las 12 cestas de lo que había sobrado. Muy bien. También sobró y los discípulos recogieron esas cestas. Bien, gracias, Susi. Antonio. Lo mismo de Jesús, y que se saciaron, o sea, quedaron toditos llenitos y sobró. Perfecto. Susi me Todos ganó. quedaron llenos. Se saciaron, sí. Todos quedaron saciados. Solo que la diferencia es que
que los discípulos quedaron saciados y también cansados, ¿no? Que esa labor no era fácil, no era fácil. Bueno, muy bien. Vamos a seguir otra vez con las preguntas. Entonces ahora, llegando al punto del texto que nos ocupa, Mateo capítulo 14, el 22 al 33, dos personas que nos cuenten cuántos grupos de personas hay en la porción bíblica. Adelante, por favor. Carolina, adelante. Pastor, muestra que estaban los discípulos, que es como un grupo de personas, muestra la multitud, y bueno, y muestra a la multitud, también Jesús los estaba acompañando allí. Perfecto, muestran a los discípulos y a la multitud. Esos son los dos grupos de personas que hay allí. Pastor Clímaco, gracias Carolina. Pues en el grupo identificamos otro grupo que es Jesús y el Padre. Porque Jesús busca estar a solas con el Padre en oración. Bueno, sí, sí, señor, es válido. Es válido, es un grupo. Es un grupo. Muy bien. Muy bien. Bien. Listo. Entonces, segunda pregunta. Identificar qué acciones hizo el Señor Jesús. Entonces, por favor, de los que no han participado, cuéntenos qué acciones ha hecho el Señor Jesucristo. Lady y Cristian, adelante, por favor, cuéntenos. Pues primero hizo entrar a los discípulos a la barca e ir a otra ribera. Despidió a la multitud, subió al monte a orar, andó sobre el mar hacia ellos, hacia los discípulos. Jesús andó sobre el mar hacia los discípulos. Jesús les habló dándoles ánimo y diciéndoles que no temieran, que Él estaba con ellos. Le dijo a Pedro, ven para que ande sobre las aguas. Le extendió la mano a Pedro cuando se hundió en el agua. Le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y subió a la barca con Pedro y calmó el viento. Bien, qué chévere, muy bien. Muy bien por esa observación. Bien. Ahora, siguiente pregunta. Identificar las palabras de los discípulos. Cuéntenos, por favor. Antonio. Por favor, habilita el audio. Ya, ahora sí, pastor. Sí, señor. Un fantasma, voces de miedo, vaya que, no, mentira. Señor, sálvame, verdaderamente eres hijo de Dios. Muy bien, muy bien. Esas fueron las frases de los discípulos. Otra vez, Antonio, por favor. Un fantasma, voces de miedo, vaya que mande a ti sobre las aguas. Señor, sálvame, verdaderamente eres hijo de Dios. Muy bien, muy bien. Estás incluyendo ahí también las palabras de Pedro y está muy bien el ejercicio. Bien. Lina, gracias, Antonio. Pues en el grupo de nosotros también vimos que le pidieron a Jesús como una señal, como una prueba de que realmente era Él. Sí, esa es la parte donde Antonio estaba un poquito como enredado, que es donde dice, si eres tú, manda que vaya hasta donde estás tú. Entonces, esa es. Muy bien, Lina. Muy bien. Gracias, Lina. Bien, Carolina. Pastor, también la parte, o en el versículo 31, en donde lo reconocen y dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Súper. Perfecto. Este es el Hijo de Dios. Muy bien. Ahora, habiendo contestado estas preguntas, quisiera preguntar de manera abierta, ¿alguno vio algo que
O sea, que cuando observó las acciones de los discípulos diga, y esto me hizo pensar, me hizo reflexionar, me hizo mover, me hizo Dudar. observar algo que no había visto. Carolina levantó la mano. Adelante, Carolina. Sí, pastor, hubo algo que, bueno, yo vi en la parte en donde le dice que hombre de poca fe y me tocó con Emma Paola. Entonces yo le decía a ella, a veces nosotros somos así, ¿no? O sea, necesitamos ver alguna señal o, bueno, sí, algo para poder creer en el Señor. Y pues ella, Espérame, ella o el Señor me espérame que respondió. te escuche. Caro, espera que es que te escuché hasta necesitamos. Vale, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, señora. Vale. Que bueno, que en la parte en donde habla de la poca fe, donde el Señor le dice, hombre de poca fe, a mí me impactó porque yo le decía a Emma Paula, que pues me tocó con ella y con Idania, que a veces pues nosotros somos así, o sea, a veces necesitamos que el Señor nos dé una señal o venga y nos salve para poder creer en Él. Entonces Emma Paola me respondió, o bueno, el Señor por medio de Emma Paola me decía, pero mira, o sea, mira que él no está diciendo que él no tiene fe, él está diciendo que tiene poca, pero sí tiene fe y no porque no tenga, y no porque tenga poca fe lo va a desamparar. Entonces, bueno, pues eso que ella me dijo también que como que, súper. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué concluyes de eso que te hizo meditar, Paola? Pues que podemos tener poca fe, sí, pero que debido a tener poca también podemos tener más fe hacia el Señor. También de que lo importante es tener fe, ¿sí? Que el Señor pues siempre va a estar ahí con nosotros. Perfecto. Gracias, Carolina. Gracias por esa reflexión. Muchas gracias. Bien. Antonio. Lo que pude observar en el pasaje es que, o sea, el mensaje que a mí me es que los discípulos, mientras estuvieron, cuando Jesús los hizo subir a la barca, se fueron. Y la barca fue azotada en las olas del mar. ¿Por qué? Porque no estaba Jesús. Y cuando llegó Jesús caminando sobre el mar y dice que se subió a la barca, pues lógico que todo quedó en paz. Entonces nuestras vidas, cuando no está Jesús, pues es un desastre. Cuando Jesús no está en nosotros es un desastre, pero mientras Él esté, tenemos esa paz hermosa dentro de nosotros mismos. Ok. Antonio, cuando terminemos las intervenciones, por favor, recuérdame la palabra desastre para hacerte una pregunta, ¿listo? Vale, vale. Y todos acuérdenme si se nos olvida. Bueno, Juan David, por favor. Sí, Paz, pues lo que ahí yo acabo de entender es que pues no hay que dudar, no hay que dudar porque pues tenemos que permanecer en él y pues por más fuerte que sea la tormenta, en él encontramos paz, porque la fe tenemos que tener siempre fe, porque la fe es la garantía de nosotros los que vamos a ser salvos. Listo. La fe es la garantía de nosotros, los que, Vamos, los que ¿qué? ¿Vamos a ser salvos? sí, los que vamos a ser salvos. Ok, gracias, Juan. Muy bien, gracias, Juan. Gerson, oiga, hoy están muy juiciosos, están haciendo las intervenciones puntuales. Eso está muy bien, chévere. Gerson, Es que de pronto ellos veían a Jesús como una persona natural, no, o sea, no lo veían como el Hijo de Dios, y le pedían como señales, como diciendo, si tú eres, entonces haz esto, como diciendo, como mandando a Jesús, sí, si tú eres, muéstrame esto o haz esto por mí. ok, Y entonces ahí él se enojó y Pedro se lanzó al agua y como estaba caminando, entonces dijo, no, esto no es posible. Entonces se hundió y ahí fue cuando Jesús lo rescató, pero pues muy como bien. pidiéndole pruebas y eso pues estuvo como mal. O sea, ellos no creían en él como si, claramente si fuera el Hijo de Dios, sino hasta que hizo Gerson, todo eso. una ¿Sí? pregunta. Te quiero pedir el favor que leas el versículo número 26. 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar
se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Muy bien, entonces ellos dieron voces de miedo. ¿Por qué dieron voces de miedo, Gerson? Porque ellos nunca habían visto a alguien andando en el mar. ¿Qué? No, Ok, ¿Dónde va? yo no lo hubiera explicado de esa manera. Está muy chévere esa explicación, porque nunca habían visto a alguien andando en el mar. Está muy bien, está muy chévere, bien. Entonces pregunta, ¿ellos pensaban que era qué? era un fantasma. Que era un fantasma. Entonces, para saber si era un fantasma o no, ¿qué es lo que le dicen? Le dicen que si en verdad eres tú, Pedro le dice, manda que yo camine en el agua Entonces la pregunta es, ¿él le está pidiendo una señal para creer en él o para saber quién es él? para saber quién es él. ¿Quién es él? Porque ellos piensan que es un fantasma. O sea, Ah, sí. uno no ve todos los días caminando a alguien sobre el agua. Entonces es verdad. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias, Gerson. Pastor Wilson, Bueno, ok, yo rescato algo de ahí, es que pues muchos critican a Pedro porque se hundió, pero fue el único de los 12 que tuvo la osadía de lanzarse, el resto no ni siquiera fue capaz de dar el primer paso. bien. Pastor Wilson, ya que dijiste es una pregunta, ¿Pedro tuvo fe? Sí, claro, Bien. ¿Pedro perdió la fe en algún momento? no, yo no creo, ¿Cómo podríamos saber si sí o si no? yo no creo que haya perdido la fe, realmente lo que tuvo fue como temor, más que perder la fe. Ok, ¿cómo podríamos saber a través del texto si perdió o no perdió la fe? Bueno, pues el versículo 29 dice, y le dijo, ven y Cuando se hundió. Perdón, ven, recuerden que para participar levantan la mano porque si no se cruzan las voces. Por favor. ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, pues ahí el texto no está diciendo que perdió la fe, solamente está diciendo que tuvo miedo, tuvo temor. El temor no fue por Jesús, sino el temor fue por el fuerte viento. Y pues Jesús simplemente no le dice, se te acabó la fe, sino le dice solamente porque dudaste. Entonces, pues el hecho de dudar no quiere decir que perdamos la fe. Ok, y además no le dice, hombre, tú eres un incrédulo. ¿Cómo le dice? Hombre de poca fe, simplemente le dice de poca fe y por qué dudaste. Simplemente es eso. Entonces, y si él hubiese pedido, si él hubiese perdido la fe, ojo, oído a esta pregunta que le voy a hacer al pastor Wilson, si él hubiese perdido la fe, ¿qué no hubiese dicho después de que se vio que se estaba hundiendo? Pues no le hubiera pedido ayuda a Jesús. Exactamente. Aunque se estaba hundiendo, le dijo, Señor, Sálvame. sálvame, sálvame. Es un momento de que debemos prestarle atención, Ah, porque me parece chévere que el pastor Wilson aterrice esta parte, porque normalmente se juzga, sí, de Pedro perdió la fe, pero Jesús dice, hombre de poca fe, o sea, le faltó confianza, le faltó un poquito. Sin embargo, el poquito de fe, porque Jesús le está diciendo, hombre de poca fe, la poquita fe le fue suficiente para ser salvo. claro, para pedir ayuda y que Jesús le extendiera su mano. Claro que sí, excelente. Gracias, Pastor Wilson. Muchas gracias Bueno, señor. por ello. Muy bien. José, José que tiene los ojos, pero dicen, quiero dormir. Sí, pastor, mucho trabajo acá. Las cosas Yo son sé, José, pesadas, yo sé que te toca duro. Gracias por estar pero acá. bien. Gracias. Pues Pedro
pues cuando perdemos la fe, llega la muerte, porque dejamos de creer, ¿no? Entonces, que por la fe vivimos. Entonces, al perder la fe, pues, entonces, más que Pedro era que iba a ir a perder la vida, porque si se hundía en el agua, pues, se moría, ¿no? Entonces, el temor de él más que todo era que iba a morir. Súper, muy bien. Él tenía temor de morir. Sin embargo, se salvó. Sí, sí, señor. Sí, señor. Por esa poquita fe que acabo de nombrar, se salvó Muy y bien, vivió gracias, de José. nuevo. Está chévere esa acotación que haces de que él tenía temor de perder la vida. Está muy bien. Y en mi vida personal, más que nadie, usted sabe que es así. Eso uno vuelve y se levanta. No, uno no vuelve y se levanta, José. Bueno, Jesús lo levanta, Ah, eso sí. le da Eso sí. vida y no lo deja ahogar. Sí, sí, sí. Lo único que nos es suficiente es disponer el corazón y él hace el resto. Muy chévere, muy chévere. Bien, antes de darle la palabra al pastor Clímaco, quiero leer lo que escribió Jair. Dice acá, Pedro tuvo la fe para obedecer la palabra de Jesús, pero se dejó influenciar por las circunstancias y allí demostró poca fe. Allí fue donde tuvo la poca fe. Muy bien. Eh, Eso. Esa es la idea, que reaccionen por el chat también para que podamos ver que allí interactuamos. Pastor Clímaco, adelante. Pues hay dos cosas que nos llamaron la atención. La primera es ver cómo la muerte de Juan el Bautista, cuando Jesús se entera de esta muerte, busca estar solo y va al Padre. Y estando ahí, se encuentra con la multitud y sucede el milagro de la multiplicación de los panes. O sea, él, a pesar de lo que sentía, no dejó de atender a la multitud, tuvo compasión de ellos. Y lo segundo es que hace poco, bueno, el año pasado que montamos en lancha, estar en el mar y ver cómo la barca se mueve, eso pues a nosotros nos dio muchísimo temor. Y además de noche, como iban los apóstoles, y Pedro se atrevió a dejar el lugar seguro. El lugar más seguro que tenía Pedro era la barca. Pero él fue osado y le dijo, Señor, si eres tú, manda. O sea, la autoridad y el poder que tiene la palabra de Jesús, y él alcanzó a caminar por esa palabra. Pero ahí fue cuando vio la circunstancia y se hundió, pero Jesús lo salvó. Gracias, Pastor Clímaco, por notar que Jesús, después de haberse enterado de la muerte de Juan, se apartó a orar, pero dice, aquí nos estamos remitiendo al versículo 13, dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. O sea, él se apartó a un lugar desierto y apartado. No podemos asegurar que se fue a orar, pero es lo que más nos apunta, sin embargo no lo podemos asegurar. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y entonces dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión, es decir, él sobrepuso la compasión que tuvo por las personas, la antepuso ante su cansancio. Y luego nos damos cuenta que le da de comer a los 5,000, luego se va a orar, luego despacha a los discípulos, mientras los discípulos se van, él despacha a la gente, luego se va a orar, luego se va caminando sobre el mar, llega a la otra vigilia, o sea, no ha dormido, y cuando llega a la otra orilla, sigue sanando. Ahora, en esta rutina no está solamente él, están también sus discípulos. Fíjense que aquí nos está mostrando que seguir a Jesús es una labor demandante. ¿Y por qué es demandante? Porque todo el mundo tiene necesidad, todos tenemos necesidad, todos necesitamos estar activos, necesitamos estar atentos a lo que Dios demanda de nosotros. Dios nos ayude a poder
alcanzar pues a ser lo más útiles posible. Bien, muchas gracias, Pastor Clímaco. Bueno, nadie más levantó la mano y me acordé de Antonio. Entonces, Antonio, Señor pastor. eh, tú dijiste que cuando Jesús no estaba, pues eso estaba, mejor dicho, el clima estaba manga por hombro. O sea, Sí, las olas estaban encrespando, el mar se había encrespado y estaba azotando esa barca, ¿no? Por sí. favor, lee el versículo eh, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Muy bien. ¿Por qué había, por qué la situación estaba tan dura en el mar? Porque el viento era contrario. El viento era contrario. Fijémonos que Mateo podría haber escrito, y había una gran tormenta, pero él dijo, el viento está contrario, es decir, él quiere mostrar que hay una adversidad, quiere detallarla. Ahora pregunta, Antonio, ¿ellos por qué están en el mar? Pues Jesús los hizo subir a la barca. Muy Porque Jesús los bien. hizo subir. O sea que ellos por qué están en el mar. Porque Jesús los hizo subir a la barca. Y los Él hizo los pasar al otro hizo lado. subir a la barca. ¿A quiénes? A los discípulos. A los discípulos. Ojo todos. ¿A quiénes hizo subir Jesús a la barca? A sus discípulos. Pero él estaba solo con los discípulos No, con la multitud. y en cambio con la multitud, ¿qué hizo? Los despidió. Los despidió, o sea que se fueron llenitos, gorditos y bonitos para la casa. Bien comidos. Pero a los discípulos, ¿qué les dijo? Suban a la barca. Suban a la barca. Y cuando vuelven a ver a Jesús, ¿cómo llega Jesús? Caminando sobre el mar. Caminando sobre el mar. Fíjense que esta porción nos está mostrando que Jesús tenía una intención al enviar a los discípulos en la barca. Entonces pregunta Antonio, Señor. ¿Jesús tiene una intención con que ellos estén en la tormenta? Sí, de probarles la fe. Probarles no solamente la fe, sino que vieran que sin él no pueden hacer las cosas. Tal vez, digo, opino, ¿no? Perdón, ¿que sin él qué? No te escuché, perdón. No pueden caminar, o sea, sin la guía de él, no pueden caminar y por eso él se quedó orando. Ok, muy bien, él se quedó orando, muy bien, él se quedó orando. Entonces ahora, Antonio, ¿Jesús llegó hasta donde ellos? Claro, Sí. caminando. ¿Y cuando él llegó paró la tormenta? Sí, claro, cuando se subieron los dos, se calmó la tormenta. Ojo, no. La pregunta es, ¿cuando él llegó paró la tormenta? No, porque primero le dijo que a Pedro que cuando gritaron que era un fantasma, la tormenta seguía. Perfecto. Entonces podríamos decir que Jesús es un casposo porque primero le jugó la mala pasada a Pedro. No. No, cierto que no. Lo que está mostrando Mateo es que Jesús tiene una intención con todo este suceso. ¿Sí? Fijémonos que cuando uno está leyendo la Biblia también tiene una forma de narrar las cosas. Fíjense que primero nos cuenta muchas cosas rápido, ¿no? Y Jesús estaba con la multitud, los alimentó, luego despachó a los discípulos, se quedó luego con los discípulos, luego se fue a orar y luego los discípulos a la mitad de las aguas están en full tormenta. Ahí se detiene todo, o sea, allí nos está trayendo la atención. Uy, algo nos quiere contar Mateo. Y eso que él nos quiere contar es que Jesús, aunque llega, no calma las aguas, Antonio. Bueno, y todos. Él podría haber calmado las aguas, pero no las calma. ¿Qué nos podría enseñar eso? Jesús llegó y no calmó las aguas. Al contrario,
Él permite que Pedro le dice, manda la palabra y yo caminaré. Jesús podría haber dicho, ven, y las aguas se calmaran, perdón. Pero no lo hace. Él deja que las aguas, que el viento siga soplando para que revuelque las aguas. ¿Qué creen ustedes que nos está hablando este texto en ese momento, en ese instante? Jair levantó la mano, adelante, Jair. Pues que también me causa curiosidad que Pedro tampoco pidió que calmase las aguas, sino él le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. O sea, él estaba poniendo su fe en el Señor, más que en las circunstancias. Jair, yo no había visto eso y eso me parece muy bonito. Pedro no le dice calma las aguas, sino que Pedro dice, y este no es un fantasma, ¿será el Señor? Entonces manda que yo vaya. O sea, Pedro pareciera que está muy emocionado. Gracias, Jair, yo no había visto eso. Está muy chévere, muy bien. Susi. Que él puso toda su confianza en el Señor, la confianza. Porque Perfecto. nadie imagínese, oscuro, con esa tempestad tan terrible, que ese viento tan terrible, sonando y todo, pues, ¡ay! Mejor dicho, no, tiene uno que tener mucha confianza, tiene que tener uno esa seguridad, esa fe de que uno no se va a hundir por nada del mundo. Muy bien. Pero la perdió y se hundió. Fíjense que Susi me hizo recordar, Pedro está confiando en la palabra de Jesús. Porque Pedro podría haber dicho, pues si ese es Jesús, él no me va a dejar morir, y saltaba de la barca. No, él actuó hasta cuando recibió el mandato. Gracias, Susi. Gerson. Pues sí, para lo que usted dice, pues como Jesús siempre como que los impresionó, o sea, Jesús siempre salía con algo diferente. Y entonces ellos al ver eso, pues ellos siempre, Jesús los impresionaba de alguna otra forma. Entonces él dijo, será el Jesús? Y o sea, tuvo fe porque si eres tú, haz que yo camine en el agua. Y él sí creyó que era Jesús y por eso se lanzó al agua, porque no cualquiera hubiera hecho eso. No Pero cualquiera después hubiese sintió hecho eso. miedo. Muy bien. No cualquiera hubiese hecho eso. Él tiene allí un momento de luz, ¿no? Bien, Antonio. Pastor, es que ahorita con María y Giovanni creo que era, hablábamos de donde dice más a la cuarta vigilia de la noche. Y María decía que era, cuando Susi dijo que era de noche, ¿ya era de día o todavía era oscuro en la cuarta vigilia? Las 3 de la madrugada. La cuarta vigilia, la primera vigilia es de 6 de la tarde a 9 de la noche. De 9 de la noche a 12 de la noche. De 12 de la noche a 3 de la mañana, esa es la tercera vigilia. Y la cuarta vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. No sabemos si eran las 3 o si iban siendo las 6. El caso es que eran ese lapso. Bueno, María estuvo bien, gracias, pastor. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, Pastor Arelis. A mí me impactaron muchas cosas, porque aparte de aprendí algo que no sabía, ¿no? Enseñando, y es que yo no sabía que Pastor Arelis, yo soy no para te escucho ellos. bien. Hola, ¿sí me escucha? No, se escucha un poquito entrecortadito. ¿Escucha ahora? Sí. Bueno, a mí me impresionan muchas cosas aquí porque aparte yo aprendí algo que no sabía, que escuché, digamos, por primera vez. Y es que el pastor Clímaco me estuvo enseñando ahí un poco sobre que la palabra yo soy para ello era algo que no se atrevían a decir. Eso lo aprendí hoy, no lo sabía. También me impacta mucho Pedro porque si Pedro dice, si eres tú, es porque no lo había visto bien, sino que
Pedro conoce a Jesús por su voz, por las palabras. Porque cuando Pedro se lanza al agua, él le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Entonces, quiere decir que Pedro conoció a Jesús por las palabras. Algo que caracteriza a Pedro es que conoce exactamente la palabra de Jesús, o sea, el sonido, la voz. Cuando le dijo, tú eres, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Eso me llevó a pensar en ese texto. Muy bien, pastora. Y me hiciste también acordar el texto en donde dice, perdón, el texto donde él dice, mis ovejas oyen mi voz. Aquí. Muy bien, muy chévere. Sí, señora, no había caído en cuenta en eso y en lo del yo soy también. Gracias, pastor Clímaco. Claro, para ellos eso es algo importante, decir yo soy. Ellos no utilizaban esa frase porque esa frase significa yo me sustento a mí mismo. ¿Sí? Nadie, si nosotros tuviéramos esa misma concepción, ninguno de nosotros diríamos yo soy tal cosa, porque eso indica que yo me sustento a mí mismo. Entonces nosotros no podemos decir yo soy porque yo dependo de todo. O sea, dependemos hasta de la gallina que pone los huevos, de la vaca que pone el queso, de la tierra que brota el trigo. O sea, somos absolutamente dependientes. Somos muy frágiles. Entonces, claro, el yo soy para ellos significa mucho. Xiomara. Pastor, a mí me pone a pensar que de todo lo que hablan de que la gran mayoría somos Pedro, por lo menos yo en muchas ocasiones me siento Pedro. ¿Por qué? Porque siempre tenemos las dificultades y dudamos ante esa dificultad, pero también sabemos que hay un tiempo para cada cosa y que cuando ustedes hablan de que los discípulos fueron al barco, había un tiempo y un propósito para eso, que era también enseñarnos, bueno, enseñarme a mí a que según la dificultad, no es el tiempo mío, no es la fuerza mía, no es mi mente, sino es el tiempo de él, es la solución que él va a traer a esa dificultad. Entonces muchas veces nos sentimos como Pedro y nos hundimos porque pensamos que no vamos a poder tener esa solución o que porque confiamos en Dios vamos a tener la respuesta rápida. Y también sabemos que Dios tiene un tiempo para todo. Tiempo para descansar, tiempo para dormir, tiempo para hablar, tiempo para orar. Entonces todo era en un tiempo específico para él. Él tenía que multiplicar los panes, los peces, dar la palabra, pero también tenía que enseñar a sus discípulos a que teníamos que tener la fe y esperar el tiempo de él. No sé, es como mi manera de pensar, pastor, no sé si esté Muy bien. bien. Y en este caso, ¿el tiempo de él es cuál? El tiempo de él, para mí, es cuando él se deja ver de los discípulos. Sí. O sea, es como cuando tenemos esa revelación, digámoslo así, de que sabemos de que él está ahí, de que así de pronto nosotros no lo veamos, está ahí con nosotros. Y en esta porción, ¿en qué momento se deja ver? Cuando camina sobre el mar, creo yo, porque ahí es donde Pedro, a pesar de que está oscuro, de que el agua está alta, hay viento en contra, él se deja ver de ellos. O sea, había un propósito que él tenía que dejarse ver de ellos. ¿Por qué no se dejó ver? Pregunto yo, pastor, ¿por qué no se dejó ver con las demás personas? Porque solo tenía que ser con los discípulos para fortalecer su fe. Precisamente esa es la importancia de identificar los dos grupos. Que a la multitud simplemente los mandó gorditos y llenitos para la casa. Perdón, no estoy utilizando el decir gorditos de manera peyorativa, ¿no? Sino, sí, los envía llenitos en el sentido de físicamente ya no tenían hambre, ni Exacto. hambre y ya les había enseñado su palabra, pero pienso que en este momento él hace eso es para fortalecer a sus discípulos. Exactamente, es que decidir seguir a Cristo, fíjate, las multitudes iban a ciertos lugares,
pero los discípulos van siempre con él. El discípulo es el que es formado por él. El discípulo es el que está atento a sus palabras. El discípulo es el que camina. Y fíjate que El a que ellos espera. dice que los hizo meter en la barca, es decir, él no les dijo váyanse bordeando la tierra y nos vemos al otro lado, nos vemos en tal ciudad, cojan la barca y váyanse para este lado. No, váyanse hasta el otro extremo. Y hay un punto muy bonito y es que mientras él está orando, la Biblia cuenta que ellos están en tremenda turbulencia. Entonces la Biblia está mostrando allí un contraste de situaciones. Jesús está interesado en hacer que maduren sus discípulos. Si nosotros podemos ser la multitud, pero el trato entre la multitud y los discípulos es diferente, aunque Él tenga compasión de toda la humanidad. Los discípulos somos aquellos que Él va a tratar de una manera distinta. Y Él quiere que seamos fortalecidos porque los discípulos son los que van a ir a extender el mensaje. Así que gracias, Xiomara, por esa pregunta. Si queremos ser sus discípulos, debemos estar atentos que, como tú dijiste, Él va a esperar su tiempo. Fíjate que Él no llega y calma las aguas. Él permite que sucedan todas las cosas. Ahora, ¿en qué momento Él se da a conocer? Él se da a conocer en su máxima expresión cuando toma a Pedro de la mano y lo saca de las aguas. O sea, Jesús no se hundió ni con su peso, ni con el peso sumado de Pedro. Jesús es capaz de sostenernos a todos en medio de la dificultad. Ni Él se hunde en medio de la circunstancia, ni se va a hundir con todos nosotros. Él es capaz de sostenernos a todos. Y fíjate que Pedro finalmente llega caminando hasta la barca, porque Jesús lo toma de las manos y juntos llegan hasta la barca. Juntos llegan hasta la barca. Jesús es misericordioso. Jesús es solo bondad. Vamos a terminar con la última intervención, Él Ubaldo. nos muestra que debemos de caminar siempre con Él en todas las dificultades y todo lo que nos está mostrando ahí. Con Él, sí, Que señora. siempre tenemos Con que Él. estar de la mano de Él, así estemos Fíjate que, pasando por lo que sea. exacto, Él no nos está prometiendo que no van a haber dificultades, sino que Él nos tenderá la mano si le decimos que, sálvame, Señor. Él estará dispuesto a salvarnos. Ubaldo. ¿Ubaldo? Sí, señor, está desconectado ahí. Dale, tranquilo, tranquilo. Pues yo pienso que todas las opiniones son válidas, ¿cierto? Porque es un fragmento en el cual hay mucha riqueza. Pero entonces yo concluyo que la iglesia demanda una señal. Que si nuestro Señor Jesucristo no hubiera evidenciado una señal en Pedro, entonces, ¿qué hubiera hecho Pedro? Entonces, esa es la reflexión ese es el cuestionamiento para Ubaldo. Mi fe en nuestro Señor Jesucristo está basada en las señales que yo demando de Él, o mi fe es lo bastante sólida como para saber que lo conozco y tener conciencia de que Él siempre está conmigo sin importar las circunstancias. Creo que la única manera en que yo puedo conocer a nuestro Señor Jesucristo es abordando la Escritura. ¿Es abordando qué? Perdóname. La Escritura. La conclusión a la que llegamos con el pastor Wilson era que nuestra fe no puede estar basada en señales. Porque es que eso es tanto como decir que lo que Dios haga en mi vida depende de mi credibilidad en Él. Y me parece que me cuestiona si no hubiera manifestado una señal en Pedro, entonces ¿cuál sería la fe de Pedro? Entonces yo considero que la fe de nosotros como creyentes debe estar basada en el conocimiento de Jesús como persona y en el conocimiento de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solo puede ejecutarse de una manera, ahondando en la Escritura. Soy incisivo en la enseñanza del Espíritu Santo, porque como concluíamos con el pastor Wilson, el discurso, el argumento del hombre siempre será corto. Por un lado siempre será corto y por otro lado siempre estará condicionado a la medida de su corazón y a su capacidad intelectual.
Entonces creo que es un llamado a la iglesia para creer en nuestro Señor Jesucristo, conociendo verdaderamente quién es Él a través de la Escritura. Si hay señales, alabado sea el nombre del Señor, y si no hay señales, alabado sea el nombre del Señor. Creo que es así. Ubaldo, me parece muy chévere lo que dijiste porque eso se articula con lo que dijo la pastora Arelis, que ella dice, él reconoció la voz de Jesús, a pesar de que pensaba que era un fantasma, él lo reconoció. Y tú estás diciendo que nuestra fe debe estar basada en la escritura, en su voz, en su palabra. Entonces tú estás actuando y nos estás llevando a pensar que nosotros como iglesia hemos de actuar por la voz del Señor. No podemos irnos para otro lado. Debemos aprender a conocer su voz, no por las señales, porque la multitud vio señales, pero no eran los Cierto. discípulos. Gracias, Ubaldo. Gracias, Ubaldo, por esa intervención. Claro que sí. Y hay algo importante que también dijiste y es que no importa si Él no nos da esa señal. Por eso quise ser un poco reiterativo en lo que dijo Antonio. Cuando el Señor Jesucristo llegó, no se calmó la tormenta. Jesús permitió que sucediera todo. Y a pesar de que Pedro se estaba hundiendo, lo único que confió es, este es el único que me puede salvar. Y eso que nos faltó analizar la actitud de los otros discípulos. Y si nosotros preguntáramos, ¿cuál es el propósito de esta porción? O sea, ¿cuál es el propósito? No, ¿qué quiere esta porción que veamos de Jesús? La respuesta está en el último versículo. Leámoslo todos, por favor. Lo que esta porción quiere que veamos de Jesús es esto. Pastor, pero yo también pensaba también con lo que decía el compañero, que Jesús también lo hizo para que la gente también viera ese milagro que él había hecho, ¿cierto? Porque no todo el mundo camina encima de las aguas y ellos lo lograron hacer. Entonces yo me imagino los discípulos contando su experiencia a los otros pescadores diciendo, no, imagínense que nosotros íbamos por el mar y entonces y contándola todo y pues todo el mundo tuvo que saber ese suceso que ocurrió. Claro, Susi, todas las señales que Jesús hizo es para que identifiquemos algo en él. Sin embargo, recuerda que el propósito de Jesús con las señales Sí, claro, no es que lo busquen sí. por las señales, Sí, por las señales, sí. sino que Pero la sí señal como darlo a muestre, conocer, claro, ¿cierto? Pero como darlo a conocer. pero entiende también que, perdóname. Debemos recordar que Ubaldo nos está dando la palabra no para toda la gente, sino para la iglesia. O sea, él se ubicó en la Claro. iglesia y dijo, también veo a la iglesia que la iglesia no debe vivir por las señales, sino por la palabra del Señor. Que el mundo conozca las señales para que vengan a Cristo, bien, pero que la iglesia no pueda vivir sin señales, difícil, porque incluso la Biblia dice en la primera carta a los Corintios que esto acabará, la profecía acabará, los milagros acabarán, pero lo que permanecerá para siempre, ¿qué es? El amor, el amor. Y nosotros también mostramos nuestro amor al vivir por las palabras de Jesús, pero bueno, esto será tema de otro momento. Quisiera terminar el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. O sea, Jesús sube a la barca con Pedro y dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y fíjense que esto nos recuerda lo que dijo Juan el apóstol en el Evangelio. Esto se ha escrito para que reconozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el propósito de esta porción, que reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. No hay otro como Él. Quiero darle espacio a Sebastián Córdoba para que podamos terminar con la conclusión. Y Sebastián, por favor, termina con la oración. Leo lo que dijo Lady, mi fe está fundada en la salvación que me ha dado y en los milagros que ha hecho por mí. Bien, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Claro que sí, Sebastián, lo más importante es la palabra del Señor. Lo más importante es la palabra del Señor.
Bien. Sí, señor. Sebastián, por favor, termina con la conclusión. Señor, pues todos lo que aportaron, bueno, primero que todo, buenas noches. Gracias a todos por lo que aportaron. Y pues obviamente todo fue edificante para mí. Aprendí muchas cosas, vi muchas cosas que tampoco había visto. Pero pues la conclusión que podemos sacar, que sea algo puntual, pues yo escribí acá que la duda es algo que nos puede atormentar en cualquier momento, ¿sí? Sin embargo, es importante que si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, que eso también está escrito, entonces podamos escuchar a Jesús, ¿verdad? Y cuando nos sintamos atormentados por las cosas del mundo, pues busquemos la palabra de Dios, no permitamos que los afanes o cosas del mundo nos puedan sacar de esa fe y esa confianza puesta en Jesús. Y hay una frasecita que dice que en medio de la tormenta, el Señor Jesús, pues es nuestra calma, ¿no? Entonces esa sería como la conclusión. Amén. Muy bien, Sebastián, muy bien. Sebastián, por favor, terminas con una oración conforme a lo que hemos aprendido en este momento. Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, bueno, acá hay más de 22 personas conectadas. Te damos gracias por este espacio, por este momento. Muchísimas gracias por todo lo que compartieron los compañeros y permítenos ver, Señor, poder escuchar esa voz que es del Señor Jesús en cada instante, sin importar las circunstancias en las que vivamos. Que nuestra fe decae, Señor, permítenos ir a tu palabra para poder fortalecernos cada día, porque es el único lugar al que podemos ir. Que sea el Espíritu Santo al cual nos dejaste, pues permitiéndonos hacer eso, permitiéndonos tener el ser como el hacer. Muchísimas gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Sebastián, y gracias a todos. Les deseo una feliz noche y por favor, cuando se sienta hundir, diga, sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Gracias a todos, muy buena noche. Que Gracias, feliz noche. Saludos. Feliz noche. Gracias.